Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues estamos en otra clase de Física 2 y dentro del tema de campo electrostático y bueno, vamos a plantearnos hacer este problema que tenéis en pantalla. Problemas que como os comento pues se trata de problemas tipo que nos permitan pues aprender a aplicar la teoría. Así que bueno, vamos a ver el problema. Concretamente el problema dice calcular la fuerza que actúa sobre una carga de un microculombio colocado en el punto 0,4 y que existe con una distribución de cargas siguiente. Una carga 1 negativa de 3 microculombios y situada en el origen de coordenadas. Una carga Q2 con 4 microculombios positiva en el punto 4,0 y una carga Q3 de 2 microculombios situada en el punto 1,1. Bien, como veis se trata mejor dicho, de calcular la fuerza eléctrica, es decir, la interacción eléctrica que hay entre varias cargas situadas en diferentes puntos del espacio sobre otra carga también situada en un punto del espacio determinado. Para resolver ello, tenemos que conocer la ley de Coulomb y no solo conocerla, sino aplicarla, que es lo que vamos a hacer en este problema. Recordar que la ley de Coulomb nos habla de la fuerza de interacción eléctrica que hay entre dos cargas, cargas Q1 y Q2, es directamente proporcional a una constante K que sabéis que depende del medio en el que están esas cargas. Normalmente si no nos dicen lo contrario lo consideraremos en el vacío. El producto de las dos cargas directamente proporcional a la K, al producto de las dos cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de esas dos cargas. Es decir, tendríamos que calcular la distancia que existe entre la carga 1 y la carga 2. Y como la fuerza es una magnitud vectorial, no solo tendrá módulos, sino que tendrá dirección y sentido. Con lo cual, todo eso con el vector unitario que nos indicará la dirección y el sentido que lleva, eh, esa fuerza. Evidentemente, esa dirección será la recta que une las dos cargas y la dirección y el sentido pues será dependiendo de que sean una fuerza de atracción, con lo cual irán en sentido de las dos cargas, o de repulsión irá en sentido contrario de las dos cargas. Dicho de otra manera, si tuviéramos que calcular, aplicar la ley de Coulomb, ¿eh? con una fuerza sobre la partícula 2 debida a la fuerza, a la carga 1, pues sería directamente proporcional a la K, al producto de las cargas y al cuadrado de la distancia. En este caso, la distancia, conocidos los vectores de posición, conocidos los vectores de posición de cada una de las cargas, pues sería el módulo al cuadrado de el vector R2 menos el vector R1. Y todo eso multiplicado, vuelvo a repetir, por el vector unitario que nos indicará la dirección y el sentido de esta fuerza 2,1. Bien, podemos simplificar un poco más y poner un poco más cómodo a la hora de trabajar la ley de Coulomb, sobre todo para trabajar desde el punto de vista de vectores de posición. Es decir, si nosotros conocemos los vectores de posición de un sistema de cargas discretas, podemos calcular la integración eléctrica que habría entre las diferentes cargas conociendo los vectores de posición, con lo cual vamos a poner un poco más cómoda la expresión de la ley de Coulomb desde el punto de vista de los vectores de posición, sabiendo que el vector unitario de cualquier vector es el vector dividido su módulo, pues perfectamente podremos comprobar que el vector unitario será R2 menos R1, el vector partido su módulo, y este valor lo sustituimos aquí. Al sustituir nos quedará que la fuerza
que la fuerza ejercida sobre la partícula 2 debida a la partícula 1, pues será la K, el producto de las cargas, partido el cubo del módulo del vector posición por el vector posición. Es decir, si os dais cuenta, esta expresión y esta expresión es la misma, solo que la hemos puesto mucho más cómoda para trabajar con los vectores de posición, de manera que esa fuerza tendrá que ver con la línea que une las dos fuerzas. Calcularemos su módulo y calcularemos ese vector de posición de la recta sobre la recta que une las dos fuerzas. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que ya conocemos la ley de Coulomb, el teorema de Coulomb, pues que habla para dos cargas, en nuestro problema tenemos varias cargas, con lo cual aplicaremos el principio de superposición. El principio de superposición, para este caso, para cargas, para unas distribuciones discretas de cargas, nos dice que la fuerza resultante que actuará sobre una partícula debida a otras partículas, es decir, una partícula Q, la fuerza que recibirá una partícula Q debida a varias partículas Q sub i, será la suma de las diferentes fuerzas que actúan sobre esa partícula. De manera que si expresamos la ley de Coulomb, pues K por Q será K, la constante, Q será la carga sobre la que vamos a estudiar la integración eléctrica, por la sumatoria de la carga partido R, que será el vector posición de la carga Q, menos el RI, que será el vector posición de la carga 1, la carga 2, la carga 3, en definitiva de la carga I. Todo eso al cubo menos el vector de posición R2 menos el vector de posición R1, que realmente sería R menos R sub i. Aquí podríamos hacer una pequeña rectificación, luego la haré. Será R, perdón, que he subido esto demasiado, ahora sí lo tengo bien, pues esto sería R menos el R sub i. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues planteando el problema, se trata de, tenemos un problema con distribución de cargas discretas, es decir, cargas puntuales posicionadas en el espacio, el que nos dan los vectores de posición, en todo momento nos están dando los vectores de posición, y aplicamos el principio de superposición aplicando el teorema o la ley de Gauss. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar a resolver el problema. En primer lugar, como nos dan los vectores de posición, pues lo primero que vamos a calcular, vamos a poner aquí ahora para señalar bien. Bien, pues lo primero que vamos a determinar va a ser el vector posición sobre el eje de coordenadas. Ya sabéis que en física es muy importante siempre establecer dónde vamos a poner el origen de coordenadas, desde el punto de vista del observador, con lo cual pintamos nuestro sistema de ejes coordenadas, y el vector posición de la partícula Q, que es la que vamos a calcular la interacción que hay sobre ella debidas a estas tres otras cargas, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 2 y Q sub 3, digo que el vector posición es un vector que tiene de componente X 0 y de componente Y tiene 4, con lo cual el vector de posición será 4J. La carga 1, que está situada en el origen de coordenadas, pues será su vector de posición, evidentemente será 0i más 0j, 0. El vector posición de R2 será un vector que tendrá de componente I
de componente X, perdón, 4 y de componente Y 0, con lo cual 4Y. Y el vector 3, el vector posición 3 de la carga 3 será un vector que tendrá de componente X 1 y de componente Y 1, con lo cual será Y más J. Una vez que ya tenemos determinados los vectores de posición, pues vamos a proceder a calcular cuánto valdría cada una de las diferentes fuerzas por separado, y después procederemos a la suma haciendo el principio de superposición. Bien, la fuerza 1 será la constante por el producto de las cargas partido el módulo del vector R menos R1. Recordar que ese vector R menos R1, es decir, este de aquí será el vector R y el vector R1 es 0, ¿sí? Con lo cual el vector R menos R1 será el vector, este punto menos este, es decir, el vector R vale 0,4, con lo cual será 0 menos 0, 0, con lo cual no tendrá componente X, perdón, y 4 menos 0, 4J, con lo cual tendremos perfectamente determinado cuánto vale el vector que une las dos cargas. Su módulo pues valdrá 4, sustituyendo el valor de K, 9 por 10 elevado a 9, la carga Q, que es la carga de prueba, la carga donde vamos a estudiar sobre la interacción eléctrica que actúa sobre ella, por la carga Q1, importante tener en cuenta el signo, si es una carga negativa pondremos el signo menos, y si es una carga positiva pondremos el signo más. Es muy importante que tengamos en cuenta el signo, puesto que nos dará la dirección y el sentido, sobre todo el sentido, mejor dicho que la dirección, nos dará el sentido de la fuerza, es decir, si es de atracción o es de repulsión, es decir, si va hacia la carga o va en sentido contrario de la carga. 4 al cubo, que es el cubo del módulo, por el vector posición, 4J. Con lo cual es muy sencillo, prácticamente no hace falta coger la calculadora, será 9 por 10, 9 por 3 son 27, menos 27, este 4 cubo con este 4 cuadrado, son 16, menos 27 partido 16, y ahora 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 6 son 10 elevado a menos 12, por 10 elevado a 9, pues 10 elevado a menos 3. Con lo cual ya tenemos cuánto valdrá la fuerza 1, será un vector que tendrá de módulo menos 27 partido 16, si lo hacéis con la calculadora sale 1 menos 1,69 por 10 elevado a menos 3J, es decir, será un vector que estará situado, será la fuerza 1, será un vector que está situado sobre el eje Y, no tiene componente X sobre el eje Y, y que va en dirección, como veis, hacia la carga Q1. Es evidente de que si voy a estudiar por la ley de Coulomb, voy a estudiar la fuerza que ejerce esta carga Q1 sobre esta carga es negativa, esta carga es positiva, con lo cual hay una fuerza de atracción, con lo cual esta carga está atrayendo a esta carga con un valor F1, cuyo módulo vale menos 1,16, tal y como hemos visto, y la dirección y el sentido, la dirección, mejor dicho, la recta que une las dos cargas, y el sentido hacia abajo. Y es lo que nos sale precisamente aquí. Bien, igualmente podemos calcular la F2. Para calcular la fuerza 2, en este caso esta de aquí es la fuerza 2, con lo cual está posicionada en un 4,0. Si unimos, aquí está pintada la línea, la veis aquí la línea, si unimos las dos cargas con una línea recta, sobre esa línea recta estará el vector fuerza.
¿Y qué sentido llevará? Bien, pues vamos a calcular y hacemos los cálculos y calcularemos la dirección y el sentido y su módulo. Bien, para calcular la fuerza 2, pues exactamente igual que hemos hecho antes. El vector R menos R2 será un vector que estará posicionado, será R 0,4, es el vector posición de la carga de estudio, menos R2 será el vector R2, que es este vector de aquí, con lo cual será 0 menos 4 menos 4i, correcto, y 4 menos 0, 4, 4j, con lo cual será un vector que será menos 4i más 4j. El módulo de este vector será la raíz cuadrada de 32, 16 al cuadrado más 16 al cuadrado, 32 será 32 y la raíz cuadrada de 32. Calcular un módulo no tiene ninguna dificultad, con lo cual haciendo los cálculos oportunos, aquí las dos cargas son positivas, bueno, pues haciendo los dos cálculos nos dará que la fuerza es un vector que tiene de componente x menos 0,8, es decir, estará posicionado en el eje x negativo, efectivamente, si veis aquí, estaría aquí la componente x y la componente y positiva en 0,8, todo ello multiplicado por 10 elevado a menos 3. ¿De acuerdo? Efectivamente comprobamos que esta fuerza estará sobre la línea que une las dos cargas, y el sentido nos lo dará hacia afuera, puesto que esta carga es positiva y esta carga es positiva, con lo cual habrá una fuerza de repulsión, es decir, la fuerza que ejerce esta sobre esta es de repulsión, es de separar una carga con relación a otra. Y por el mismo motivo hacemos la fuerza 3. La fuerza 3 es esta de aquí, con lo cual estará sobre la línea que une las dos cargas, y para ello determinamos la diferencia de sus dos vectores de posición. El vector R es el 0,4, como hemos visto antes, con lo cual será 0 menos 1 será menos i en el eje x, y 4 menos 1 será 3j, es decir, estará como componente 3 en el eje y. El módulo 1 cuadrado más 1 más 3 al cuadrado son 9 más 1, 10, raíz cuadrada de 10 será el módulo. Aplicando la formulita obtenemos que la fuerza tendrá una componente x de menos 0,57 en el eje y, es decir, estará situada sobre el eje y, y sobre el eje x, he dicho eje y, quería decir eje x, en la dirección y, menos 0,57, es evidente de que esta fuerza tiene una componente x en este sentido y positiva sobre el eje y, en la dirección de las jotas. Bien, una vez que tenemos las tres fuerzas, solo tendríamos que sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, es decir, agrupar componentes que tienen el vector unitario y, menos 0,8 menos 0,57 menos 1,36i, y todas las que tienen j. Sumamos todas las que tienen j y nos saldrá 0,81j por 10 elevado a menos 3, evidentemente newton. Es decir, la fuerza resultante será un vector que tendrá de componente i menos 1,36, efectivamente, aquí lo tenemos, menos 1,36, incluso podríamos poner este dibujo un poco más grande para que se vea, menos 1,36, y componente i positiva de valor 0,81, pues efectivamente, como vemos, tiene 0,81. Aquí tenemos el vector menos 0,81, ¿vale? Bien, pues como veis, conociendo los vectores de posición, relativamente se resuelve el problema de manera sencilla. ¿Ok? Bien, hay otra manera de calcular
hay otra manera de calcular este problema. En vez de estar utilizando la magnitud vectorial de la fuerza desde el punto de vista de un vector definido por su módulo y por su vector unitario, lo podemos utilizar la magnitud vectorial desde el punto de vista de una magnitud polar, es decir, teniendo en cuenta el módulo y el ángulo que forma ese vector con el eje X. Es la forma polar, o módulo argumental que también se llama, de manejar la magnitud vectorial. Con lo cual, por simple trigonometría, podíamos calcular, por un lado, la ley de Coulomb utilizando coordenadas polares, pues distinguiríamos el módulo del vector k por q1 partido q2 partido la distancia al cuadrado, ¿sí? ¿Ven? Y el ángulo que forma ese vector con el eje X será el arco cuya tangente vale RI partido RX. Recordar, cuando visteis análisis vectorial, cómo se podía expresar un vector en forma polar. Con lo cual, podemos determinar que la componente X de este vector pues será el módulo del vector por el coseno del ángulo y FI el módulo por el seno del ángulo, con lo cual trabajamos ahora, como digo, en coordenadas polares. De manera que, aplicando el principio de superposición exactamente igual que hemos hecho antes, calcularemos por un lado el módulo del vector. Cuidado aquí, que como veis no estoy considerando el signo menos, y no estoy considerando el signo menos puesto que estamos calculando el módulo de un vector, y el módulo de un vector nunca puede ser negativo. Es la intensidad, con lo cual siempre será positivo. No obstante, como ahora veréis, sí tendremos que determinar, y este método es un poco más por observación, sí podremos saber cuál es el sentido que lleva el vector estudiando precisamente la tangente del ángulo o el arco tangente, o mejor dicho, sabiendo el ángulo, podemos calcular la dirección y el sentido. Bien, vamos a verlo concretamente. Bien, calculando el módulo de F1, que nos sale exactamente igual que antes, y aquí hacemos la misma operación de antes. Es decir, si sabemos que esto es la distancia al cuadrado, la distancia entre las dos cargas pues será la diferencia de los dos vectores de posición, con lo cual ya hemos visto antes que era 4j, el módulo es 4, con lo cual ya sabemos que el módulo es 4 cuadrado, lo sustituimos, y ahora vamos a calcular la tangente. Cuidado aquí, que el ángulo que formará será el arco tangente entre 4 partido por 0. ¿Vale? Si eso lo hacéis por la calculadora, evidentemente sale que cualquier número partido por 0 sale infinito. El ángulo cuya tangente es infinita es 90 grados. Sin embargo, veis que yo he puesto menos 90 grados. ¿Por qué he puesto menos 90 grados? Precisamente porque aquí es donde tengo que tener en cuenta, voy a ampliar un poco la imagen, aquí es donde tengo que tener en cuenta de que este vector realmente formará menos 90 grados. ¿Por qué? Porque el sentido que llevará, la dirección, como he dicho, será la recta que une las dos cargas, pero el sentido será una fuerza de atracción, puesto que esta carga es negativa y esta carga es positiva, con lo cual vendrá hacia abajo, con lo cual el ángulo que formará será menos 90 grados. Si calculamos la expresión módulo del vector por el coseno del ángulo que forman, de menos 90, coseno de menos 90 o coseno de 90 es 0, con lo cual no tiene componente X, y la componente Y, módulo del vector, por el seno del ángulo que hemos calculado, el seno de menos 90 grados vale menos 1, con lo cual la componente Y del vector será menos 1,69 por 10 elevado a menos 3.
¿De acuerdo? Bien, exactamente igual, calcularíamos la expresión f2. Calcularíamos el módulo, exactamente igual que antes, ¿eh? K por Q sub 2, partido el cuadrado del módulo. El módulo lo calculamos exactamente igual que antes, es decir, el módulo del vector distancia, ¿eh? Bueno, pues este sería el vector de posición, de distancia, menos 4i más 4j, lo hemos visto antes, por la raíz cuadrada de 32, con lo cual raíz cuadrada de 32. Y ahora ya tenemos el módulo, con lo cual calcularíamos el ángulo que forma ese vector con el eje X. Y sería el arco tangente de 4, es decir, la RI partido la RX. La RI vale 4, la X vale menos 4, con lo cual sería el largo tangente de menos 1. Y si os dais cuenta he puesto menos 45, ¿por qué? Porque si esto de aquí me representa la componente Rx, la Rx es negativa, con lo cual será, como veis, un vector es el F2, es un vector que está formando el ángulo que está formando la recta que los une. Este de aquí sería el ángulo, que sería 90 más 45, 135, o bien, si lo vemos en este vector, el ángulo que formaría sería este ángulo de aquí, esta es paralela al eje X por aquí, sería menos 45 grados, con lo cual nos saldrían, si calculamos las coordenadas, nos saldrían que la f2 de x sería el módulo del vector que hemos calculado antes por el coseno de menos 45 grados. El coseno de menos 45 grados es negativo, puesto que está en la parte negativa del eje X, y el f2i, el módulo por el seno de 45 grados, que en este caso el seno será positivo, con lo cual ya tendremos las componentes X y las componentes Y. Igual haremos para la fuerza 3, calculamos su módulo, el módulo de la fuerza, calculamos el vector, la distancia, de manera vectorial, ya lo hemos calculado antes, calculamos su módulo, y el ángulo será el arco cuya tangente hemos dicho que es RI partido de RX, RI vale 3, RX vale menos 1, y exactamente igual. Como la componente X es negativa, se tratará de un vector de un ángulo negativo, es decir, si hacéis en la calculadora, ¿no?, el arco tangente de menos 3, pues nos dará menos 71,56 grados, con lo cual volvemos a aplicar módulo por el coseno, componente X, módulo por el seno, componente Y, con lo cual ya tendríamos las componentes X y la componente Y, de manera que, ¿cómo calculamos la fuerza total? Sumamos por un lado todas las componentes X, sumamos todas las componentes Y nos saldrá de componente X menos 1,36 por I elevado a menos 3, y la FI pues nos saldrá 0,81, de manera que esta es la FX en la componente Y y en la componente J. Si os dais cuenta, nos sale exactamente el mismo resultado que antes, ¿vale? Son dos métodos de hacerlo. Veréis que en unos libros utilizan el método por coordenadas polares, y la otra pues utilizando los vectores de posición y utilizando el módulo del vector y el unitario. ¿De acuerdo? ¿Cuál es mejor? Yo particularmente me gusta más utilizar la primera opción que hemos visto, puesto que, bueno, prácticamente, matemáticamente, nos sale el módulo, evidentemente, en los dos casos nos sale el módulo, pero directamente, teniendo en cuenta los signos de las cargas, nos sale directamente la dirección y el sentido. No tenemos que andar, ¿no?, pensando que al calcular el ángulo, en el segundo caso, si el seno es positivo, si el seno es negativo, para determinar el valor del ángulo. Hay un despiste, pues lo que nos podría provocar es un pequeño fallo a la hora de calcular las componentes del vector. ¿De acuerdo? En cualquier caso, vuelvo a repetir,
cualquiera de los dos métodos son válidos. Yo particularmente me gusta más el primer método, y en lo sucesivo pues siempre que tengamos que aplicar el principio de superposición, tanto para calcular fuerzas, integración eléctrica, o tengamos que calcular campo eléctrico, como veremos en otros problemas, utilizaré el primer método, pero indiferentemente se pueden utilizar los dos, ¿de acuerdo? Bien, pues visto esto, no sé si tenéis algún tipo de... Bueno, me estáis preguntando por las coordenadas polares, y un poco que os explique con más detalle cómo se trabaja con ellas. Bien, vamos a recordar un poco algo que hemos visto en análisis vectorial, y vamos a suponer, vamos a hacer un repasito si os parece. Vamos a suponer que tenemos un sistema de ejes coordenados. Suponer que tenemos un sistema de ejes coordenados, x, y, ¿de acuerdo? Bien, aquí, perfecto. Y vamos a poner aquí el eje x, perdón, el eje y aquí vamos a poner el eje x. Y vamos a suponer que tenemos un vector cualquiera. Vamos a suponer, perdón, mejor así. Vamos a suponer que tenemos este vector. Este vector, que lo vamos a llamar f, podemos llamarlo cualquiera, lo vamos a llamar f por aquello de la fuerza. ¿Vale? Bien, estamos en coordenadas cartesianas, y si trabajamos este vector en coordenadas cartesianas, o mejor dicho, antes de trabajar con cartesianas, este vector f tendrá un módulo, que es precisamente la distancia que hay desde aquí hasta aquí, tendrá un módulo y un vector unitario. Vamos a poner el vector unitario de f, que nos indicará la dirección y el sentido. Recordar que ese vector unitario tiene de módulo 1 y nos indica la dirección y el sentido que llevará este vector. Recordar también que cualquier vector unitario es el vector partido el módulo del vector. Bien, cuando trabajamos con coordenadas cartesianas, tenemos que un vector f tendrá una componente x en la dirección de y una componente y en la dirección de j. Es decir, si este es el vector unitario fuerza, el vector unitario de la fuerza, pues nosotros podremos descomponer este vector unitario en un vector unitario sobre el eje y un vector unitario sobre el eje j, con lo cual, en vez de expresarlo así en coordenadas cartesianas, lo expresamos de esta manera, con lo cual nosotros podemos determinar que este vector tiene sus proyecciones, donde esta parte de aquí será la componente x y esta parte de aquí será la componente y. ¿Ok? ¿Sí? Con lo cual estamos trabajando en coordenadas cartesianas. ¿Cuánto valdrá el módulo? Pues el módulo de ese vector será, como decimos, esta distancia de aquí, con lo cual aquí nos queda un triángulo rectángulo, que si queréis lo podemos llamar OAB. Tenemos el triángulo rectángulo OAB, donde este de aquí será su cateto, este el otro cateto y este es la hipotenusa. Bueno, pues por el teorema de Pitágoras tendré que será, vamos a hacerlo del mismo color, pues será fx al cuadrado más el fi al cuadrado, con lo cual ya tendríamos, ¿cuánto valdrá el vector unitario? Pues fx
vector unitario, pues será el fx de y más el fx de j partido el módulo del vector. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿Comprendido, chicos, chicas? ¿Lo decís por el chat? ¿Sí? Perfecto. ¿Vale? Bien. Pues ahora vamos a trabajar en coordenadas polares. ¿Eh? Tenemos una magnitud vectorial f que tiene su módulo y su vector unitario, módulo que nos indica la intensidad, vector unitario que nos indica la dirección y el sentido. Bien, en coordenadas polares lo que vamos a considerar por un lado va a ser el módulo de f y por otro lado lo que vamos a considerar es el ángulo alfa, que es este ángulo de aquí, que determina el vector con la parte horizontal y positiva del eje X. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos visto que por trigonometría el módulo de f, haciendo el triángulo rectángulo OAB, pues la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, con lo cual será fx cuadrado más el fi al cuadrado. Y ahora para calcular el ángulo, pues utilizamos trigonometría. Por un lado nosotros sabemos que la tangente de un ángulo es su seno partido de su coseno, con lo cual voy a escribirlo, será el seno del ángulo partido por el coseno del ángulo, con lo cual vemos que el seno de este ángulo de aquí, vamos a escribirlo aquí, el seno del ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. Si este es el ángulo, el opuesto será fi, y la hipotenusa será el módulo de f, ¿sí? ¿Correcto? Y el coseno, vaya línea recta que he hecho yo, ¿eh? El coseno fx partido el módulo de f. Con lo cual, estas dos expresiones las sustituimos aquí. Estamos repasando la trigonometría, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, algunas veces sabemos más cosas de las que nos creemos. Y con lo cual, con lo cual será la componente y partido la componente x. De manera que el ángulo será el arco cuya tangente vale el fi, es decir, la componente y del vector partido la componente x. ¿Sí? Con lo cual, perdón, vamos a hacerlo ahora la línea recta de verdad, así para que no os metáis conmigo. De golpe he recuperado el pulso. Correcto, ¿vale? Con lo cual, esto de aquí será el arco tangente, el vector alfa. Con lo cual ya tenemos el módulo del vector y el ángulo. Con lo cual ya tenemos ese vector dado en polares. ¿Sí? Módulo y el ángulo que forma. ¿Vale? De aquí podemos expresar, de aquí despejamos el valor de fi, con lo cual decimos que fi, vamos a hacer bien la i ahora, la fi, despejando de aquí, será el módulo de f por el seno del ángulo, y el fx será el módulo de f por el coseno del ángulo. Con lo cual, si nosotros expresamos en cartesianas como fxy más fij, ¿no? Pues solamente nos haría que hacer f, el módulo de f, por el coseno de alfa, que es lo que vale fx, en la dirección y, más el módulo de f por coseno por alfa por la dirección j. Y si esto lo arreglamos un poco y sacamos
factor común, el módulo de f, nos quedará que multiplica al coseno de alfa en la dirección y más esto es seno, me he equivocado, aquí está, perdonadme, seno de alfa en la dirección j, y si os dais cuenta, este de aquí ahora sería el unitario, este de aquí sería el vector unitario de la fuerza, pero dado en polares, ok, con lo cual veis cómo podemos trabajar tanto en cartesianas como en polares. Bien, nosotros en los dos métodos que hemos estado utilizando, el primer método que hemos estado utilizando, estamos trabajando con el vector a través de su módulo y su unitario. Lo que hemos hecho es saber cuánto vale el unitario y ponerlo en función de los vectores de posición, con lo cual, conociendo los vectores de posición, perfectamente podríamos calcular cualquier fuerza. Y en el segundo método, lo que hemos hecho, es precisamente, está aquí abajo, el segundo método, perdonadme, aquí está. El segundo método, lo que hemos hecho ha sido calcular la componente X, la componente Y. ¿Cómo? Pues precisamente utilizando los polares. Aquí está, perdóname, aquí está. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido calcular el módulo y calcular el ángulo. Si os dais cuenta, si yo tengo el vector de posición este de aquí, por ejemplo, el R1, pues este de aquí sería su vector de posición, con lo cual entraría, desde el punto de vista, bien, decían que desde el punto de vista, corte, con lo cual tendríamos aquí el fx, el fi, no se me he perdido, bueno, muy bien, no sé por dónde íbamos, ha habido un pequeño microcorte, con lo cual lo que os estaba comentando era de que utilizábamos, si teníamos el módulo del vector, por ejemplo, si nosotros tenemos el vector f1, ¿vale? Pues el vector f1 dado en polares será su módulo, que tenemos aquí el cálculo del módulo, y el ángulo que formaría, que sería la componente RI partido de la componente RX. Para el caso 1, la componente X es 0 y la componente Y es 4 partido por 0 infinito. Alfa es el arco tangente, ¿no? El arco cuya tangente vale infinito, que son 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha quedado más o menos clara la idea? ¿Sí? Ya digo que es cuestión de saber o buscar si nos interesa trabajar o en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Sabéis también que podemos trabajar con coordenadas cilíndricas y con coordenadas cilíndricas, y con coordenadas esféricas, que a medida que vayamos haciendo problemas iremos utilizándolas a la hora de hacerlo. En cualquier caso, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, es que para resolver problemas, las fórmulas matemáticas, no sé, la ley de Newton cuando se vio la parte mecánica, la ley de Coulomb, que habla de la fuerza electroestática, no dependen del sistema de coordenadas que elijamos, simplemente
elegimos un sistema de coordenadas conveniente para que nos faciliten los cálculos. Como habéis visto en el problema este que acabamos de hacer, pues o bien lo podemos hacerlo directamente por coordenadas cartesianas y conociendo los vectores de posición, pues prácticamente nos sale hasta la dirección, nos sale el módulo y la dirección y el sentido directamente, o hacerlo por coordenadas polares, que sería el segundo caso, y calculando las proyecciones cartesianas sobre el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha quedado aclarado? Bien, me alegro. Bueno, pues vamos a ver ahora otro problema muy parecido al que hemos visto, solo que en lugar de calcular la fuerza de interacción eléctrica entre cargas de distribución discretas, vamos a calcular el campo eléctrico. Y ya de paso, pues repasaremos todo lo conveniente o todo lo referente al campo eléctrico y cómo aplicarlo a los problemas, y en este caso de distribución de cargas discretas. Venga, pues vamos al siguiente problema.